Vale, la presentación va a tener, por una parte, una introducción sobre el mercado eléctrico en general y sobre la factura y sus partes. A partir de ahí comentaremos las nuevas tarifas eléctricas, cómo se van a redenominar todas las tarifas eléctricas y cuáles son los conceptos de peajes, es decir, la parte regulada de la tarifa que va a cambiar. Después os comentaremos la necesidad de utilizar herramientas de monitorización del consumo eléctrico para poder prever el coste de la factura y poder comprobarla, ya que sin una herramienta de ese tipo va a ser prácticamente imposible hacerlo. Y después entraremos al turno de preguntas. Inicialmente, una factura eléctrica es la suma de varios conceptos regulados y una parte significativa de precio de energía negociada con la comercializadora de turno. Tanto sea el contrato a precio fijo, donde nos dan un precio para 12 meses o para 24 meses, para lo que negociamos, como un contrato abierto, que es un contrato donde pagamos el precio de la electricidad a la cotización diaria del pool con posibilidad de hacer coberturas para contener la variabilidad de ese precio. Son los dos tipos de contrato que recomendamos desde la central de compras. Ambas facturas tienen, por una parte, un término fijo que corresponde a la potencia contratada. Veis que en la parte inferior de la hoja se marca con rojo aquellos conceptos que van a variar con el cambio de tarifas que os vamos a comentar. Va a cambiar el término fijo según la potencia contratada, va a cambiar las penalizaciones por excesos de potencia, ese apartado A es el total de coste de la potencia. Después, en la parte de energía tenemos, por una parte, peajes de energía y la energía propiamente dicha. Pues el peaje de la energía va a cambiar, porque lo fija el Real Decreto, y en la parte de la energía también hay dos componentes, que es la energía propiamente dicha que compramos en el mercado, más una serie de coeficientes que se añaden al coste de la energía, entre ellos los coeficientes de pérdida y los pagos por capacidad y las restricciones técnicas. Van a cambiar los coeficientes de pérdida y los pagos de capacidad y las restricciones técnicas que tienen una variación trimestral también podrán variar, pero ya variaban, las restricciones técnicas ya variaban. Lo que cambia este decreto son los coeficientes de pérdida y los pagos de capacidad. En resumen, todos los componentes en rojo vienen a representar el 50% de la factura eléctrica. El otro 50% de la factura eléctrica es lo que nosotros tenemos capacidad de gestión con la compra, bien comprando en el mercado indexado, en el pool, o bien negociando con la comercializadora de turno el precio de la energía. Por comentar un poco este 50% negociable, es decir, la parte no regulada, simplemente un flash de cómo está esa parte regulada. Aquí tenéis tres gráficas. La parte inferior, si se ve el cursor, lo que nos dice es qué pasó con el precio de la electricidad durante el año 2020. La línea está amarilla. Entonces, tuvimos la gran bajada en marzo, abril, mayo, como consecuencia de la pandemia, y después se ha ido recuperando a valores, digamos, normales, que son valores alrededor de 40-45 euros megavatio. ¿Vale? Si os fijáis, esta evolución del precio es muy parecida a la evolución de dos variables, que es el Brent y las emisiones de carbono. ¿Vale? Son curvas parecidas. Es decir, esas dos variables marcan mucho lo que pasa en el mercado eléctrico, lo que pasa de hecho en el pool, que es el que de alguna manera nos dice el precio de la energía al día, pero también lo que pasa en el mercado de futuros, porque dice a las comercializadoras cuando tienen que hacer una oferta de electricidad a qué precio tienen que ofertar. ¿Vale? Entonces tenemos una situación, digamos, de inflación de materias primas, el Brent y el futuro de emisiones de carbono, pero también está subiendo el papel, también está subiendo el aluminio, también está subiendo el trigo. Es decir, hay un factor inflacionista en estos momentos que está repercutiendo en la electricidad, a pesar de que el petróleo no se utiliza para hacer electricidad. Como mucho, una parte gas y el resto es nuclear, eléctrica, eólica, fotovoltaica, pero sin embargo sí que marca el precio del futuro. Eso hace que los precios en enero, pues ha salido mucho en prensa,
que hubo días que marcaron precios superiores a 90, 100 euros el megavatio en una hora concreta, pero también había horas en que valía 5 euros megavatio. ¿Por qué estas diferencias tan grandes? Por la línea de abajo. La línea verde es la producción fotovoltaica. Renovable, la producción renovable. En el momento que la producción renovable se dispara, el precio cae. Pero también justo lo contrario, en el momento en que no hay producción renovable, los precios se van a su cotización normal. Y la cotización normal de base es cara, porque tenemos la situación, digamos, de las fuentes de cotización o de los parámetros de cotización, como hemos visto en los derechos de CO2 y el petróleo está carísimo, y por lo tanto, en el momento en que no tengamos renovable, tenemos que asumir que van a haber precios disparados. De hecho, esta es la cotización de febrero, y en febrero hemos tenido días carísimos y días muy baratos, ¿vale? La media ha sido buena porque ha sido por debajo de 30, pero esto significa que cuando no haya renovables, tenemos que estar preparados para fuertes subidas de precios, ¿vale? De hecho, en la parte inferior veis el mercado de futuros y veis que mientras los días de renovable hemos tenido precios 22, 30, 37, el futuro del 22 está en 48, ¿vale? Aunque el futuro, por ejemplo, del 23, 24 está inferior. Hay una previsión del 22 carísimo mientras no bajen los parámetros de esa cotización, que como repito es el Brent y el CO2. Por lo tanto, ¿qué estrategia estamos recomendando desde la central de compras para este 50% de la factura? Vamos a corto porque el 22 tiene que bajar. ¿En qué momento bajará? No lo sabemos. Pero ahora congelar un precio alto no tiene sentido. Bueno, en la parte de negociación de la factura eléctrica estamos a vuestra disposición siempre que lo necesitéis. Pero vamos a entrar al objetivo principal de hoy, las nuevas tarifas. Estas nuevas tarifas están rondando hace más de un año. La CNMC quiere dejar claro qué componentes regulados deben de ir en la factura y para qué. Es decir, se quiere hacer que la factura sea finalista, que cuando nos cobran un peaje, un cargo, un impuesto, se pueda decir para qué es, de tal manera que si ese impuesto no cubre suficientemente los gastos correspondientes, haya motivos para cambiarlo. Tenía que haber entrado en funcionamiento el año pasado, no entró, después se puso como fecha el 1 de abril y ahora se acaba de aplazar al 1 de junio del 21, ¿vale? Porque las comercializadoras primero no se lo creyeron y cuando se lo creyeron empezaron a cambiar sus sistemas informáticos y no han llegado a tiempo, con lo cual necesitan esos 2 meses más y esperemos que no sea alguno más, porque la verdad es que el cambio en la factura eléctrica es muy importante. Vamos a hablar de cambios en los periodos tarifarios, nuevas tarifas, nuevos peajes, cambio de penalizaciones, pagos por capacidad, penalizaciones por energía capacitiva. Vamos a ir desgranando cada uno de esos conceptos. Para entrar en la tabla de periodos, veis en la parte superior lo que van a ser los nuevos periodos. La tabla grande es la distribución en 6 periodos y la tabla pequeña es la distribución en 3 periodos, que es la que va a aparecer. Ya os anticipo que la tabla grande afectará a todos los puntos de suministro de tarifa 3.0 en adelante. Hasta ahora solo afectaba a los puntos de suministro de 6 periodos. Ahora todos los puntos de suministros que actualmente están en 3 periodos, tarifa 3.0, 3.1 y 6.1 y superiores, 6.2, van a tener esta distribución horaria. Una distribución horaria en la que lo que destaca es que hay unos meses punta, podemos decir, que van a ser enero, febrero, julio y diciembre, ¿vale? Con una distribución por la noche de periodo 6, de 8 a 9 será periodo 2, después periodo 1, periodo 2, periodo 1, periodo 2, ¿vale? Después va a haber otro momento que son meses intermedios, que van a ser, por una parte, marzo y noviembre, donde va a ser P2, P3. Y a continuación entramos en el mes de junio, que va a ser P4, agosto y septiembre.
Os dais cuenta aquí que agosto, que siempre había sido periodo 6, periodo valle, ahora ya no lo es. Hay P3, P4 y P6. ¿Vale? Y después los periodos baratos van a ser el mes de mayo, perdón, abril, mayo y octubre. ¿Por qué han hecho esa distribución? Por el histórico. Han visto históricos de consumos y han decidido que como lo que se quiere es penalizar el consumo en momentos críticos, han ido a esos momentos críticos y les han puesto mayor coste. ¿Eso cómo afecta a las horas por periodo? Pues en el cuadro inferior veis que las horas de P1 pasan de 650 a 765. Las de P2, 902 a 982 y así sucesivamente, y vemos que las P6 bajan de 5.000 horas actualmente a 4.687. ¿Vale? Es una reducción del 6,39% en horas P6. ¿Vale? Esto en los puntos, en las tarifas 3.1a, pues lo que pasa es que de tener 3 periodos, distribuyen esas horas entre los 6 periodos actuales. ¿Vale? Entonces, de alguna manera eso va a afectar al coste sí o sí, porque los peajes de P1 son caros, de tal manera que ahora, cuando hay más horas en P1, son horas que van a incrementar su coste. De hecho, las tarifas cambian de nombre. Las tarifas 6.1, 6.2 en adelante se llamarán 6.1 TD, 6.2 TD. Y estas tarifas, el cambio principal viene en el coste de las penalizaciones por excesos de potencia. Vamos a ir viéndolas y vamos a hacer ejemplos y vais a ver que se van a triplicar esos costes por excesos de potencia. Luego va a ser muy crítico el afinar las potencias para evitar los excesos. Justo venimos de una época donde decíamos, es mejor pagar un poco de exceso de potencia que pagar un fijo más alto todos los meses. Pues ese paradigma cambia. Ahora es mejor reducir los excesos porque su coste se va a incrementar de manera notable. Y además aparece un concepto nuevo que vamos a explicar después, que se llaman los cargos. En la parte de la tarifa 3.1a también desaparece y todos esos puntos pasarán a ser también 6.1 TD. Se unifica. Por lo tanto, todos aquellos que tengan transformador 3.1a, 6.1a, su tarifa se unifica a la tarifa 6.1 TD con 6 periodos de potencia y 6 periodos de energía. En el transitorio, si alguna empresa de las que están en tarifa a 3 periodos, 3.1a, no hace el cambio, se le va a hacer un cambio por omisión, que es la potencia contratada en P1 se va a asignar directamente al nuevo P1. La potencia contratada actualmente en P2 se va a asignar a los 4 periodos por igual, P2, P3, P4 y P5. Y la potencia que hay actualmente en P3 se le va a asignar automáticamente al P6. Y estas potencias deberán ser obligatoriamente ascendentes. Es decir, que el máximo siempre está en el último, en el P6. La tarifa 3.0a pasa a denominarse 3.0 TD, pero tiene los mismos periodos y funcionamiento y cambios que la 3.1a. Es decir, nos van a hacer la misma movida de potencias. ¿Vale? Y las tarifas por debajo de 15 kilovatios, estamos hablando ya de tiendas o de locales pequeños, incluso domicilios, pasa a llamarse todas ellas 2.0 TD, con 2 periodos de potencia y 3 periodos de energía. ¿Vale? En este caso, bueno, no vamos a entrar porque no es el objeto de nuestro colectivo, funcionarán por el contador o el ICP, y la potencia 1 se transformará en potencia 1, y si no hay nada, también pondrán como potencia 2 el mismo valor de la potencia 1. Entonces, los peajes de energía que nos aparecen en factura, ahora, si tenéis una factura delante, si veis una factura delante, los peajes de potencia pone una cantidad por kilovatio hora año y se calcula. Pues ahora eso se va a desgranar en 2 líneas. Una línea se le va a llamar peaje de transporte y distribución y tendrá un importe que
que se acumulará y servirá para retribuir a Red Eléctrica de España por el transporte en alta tensión, las redes de transporte, y a la distribuidora correspondiente, mayoritariamente Iberdrola en nuestra zona, ¿vale? De tal manera que el gobierno va a poder analizar si recauda suficiente para compensar esos costes. Y todos los costes que son políticos, es decir, estamos hablando de pago de la reserva a centrales eléctricas que están paradas por si se ponen en marcha, a eso se le llama pagos por capacidad, compensación de déficit de tarifa de hace 10 años, subvenciones a fotovoltaica, todo ese paquete, digamos que se regula por tema de ayudas, subvenciones, va a ser un concepto diferente y va a tener unos euros diferentes. De tal manera que también a final de año, si el gobierno necesita subirlo o bajarlo, lo podrá hacer, ¿vale? Entonces, esa separación va a afectar al peaje de potencia actual, que se va a repartir en dos, y después en la parte variable, que es el peaje de energía, también se va a repartir en dos líneas. Va a haber un peaje de energía por transporte y distribución y un peaje de energía por cargos del sistema, ¿vale? Filosóficamente, lo que hay como resultado de las evaluaciones que hemos hecho es que la parte de peajes de potencia, es decir, el coste fijo por tener una potencia, va a bajar en general, en algunos casos menos, en algunos casos más. Y se va a incrementar bastante lo que es el peaje de energía, es decir, la parte de peaje por los kilovatios hora que se consumen cada mes. En la línea, como siempre, de intentar penalizar el consumo. Además de estos conceptos, se va a añadir uno nuevo. Va a crearse un fondo para la sostenibilidad energética, que es un fondo que el gobierno quiere que lo alimenten las comercializadoras y las empresas petroleras y consumidores directos del sistema eléctrico. ¿Esto qué significa? Que ellos van a tener, digamos, una cuota para el fondo de sostenibilidad energética en función del volumen de negocio que tengan, y lo que habrá que ver, porque alguien, si una comercializadora recibe un coste nuevo, va a intentar repercutirlo, evidentemente, al cliente. Entonces, lo que habrá que ver es cómo las comercializadoras, cuando se ponga en marcha este fondo, nos va a afectar a la factura que tenemos, ¿vale? Si avanzamos, ¿cómo se va a calcular la potencia contratada? Vamos a hablar del peaje de potencia. El peaje de potencia, para todas las empresas que tengan potencia contratada superior a 50 kilovatios, tanto 3.0 TD como 6.1 TD, las penalizaciones se van a calcular por el sistema de curva cuarto horaria. Esto significa que cada cuarto de hora que te pases, pagas la penalización de ese cuarto de hora, pero no afecta al resto de cuartos de horas. Esto en principio parecía una buena noticia para los que tienen 3 periodos, porque actualmente el 3.0 TD y el 3.1 TD funcionan por maxímetros, de tal manera que cuando alguien alcanza una potencia a cualquier momento del mes, ya todo el mes paga ese máximo. En este caso va a ser diferente. En este caso solo se va a pagar el exceso en el cuarto de hora donde te pases, pero ese exceso va a ser muy caro en ese momento, ¿vale? Las empresas que tengan menos de 50 kilovatios van a seguir funcionando por maxímetro, pero no como estaba hasta ahora, que el maxímetro tenía una banda 85-105. Es decir, si te quedabas por debajo del 85% del consumo de la potencia, te cobraban el 85%. Y si te pasabas del 105, te cobraban el doble del exceso. Ahora cambia. Siempre te van a cobrar la potencia contratada. Es decir, aunque tú consumas un 40% de la potencia contratada, te van a cobrar el 100%. Y el exceso siguen cobrando el doble del exceso, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con este sistema de cálculo? Pues vamos a poneros ejemplos, pero os garantizo que comprobar lo que nos van a cobrar cada mes por exceso de potencia, yo como ingeniero industrial me costaría calcularlo, ¿vale?
hay que ir a herramientas. Y una base imprescindible para ese tipo de herramientas es poder descargarnos esas curvas cuarto horarias ágilmente, fácilmente. En estos momentos es algo que las distribuidoras, que son las que tienen los contadores en propiedad en la mayor parte de los casos, se reservan esa información y o te la cobran o se hacen de rogar para dártelo. Lo que vamos a proponer es otros sistemas para ser nosotros propietarios de esas curvas cuarto horarias. ¿Vale? Bueno, ahora después veremos los ejemplos y vamos a ver el impacto. Además, digamos, de este sistema de cálculo de los excesos de potencia, van a haber unas penalizaciones nuevas por excesos de energía capacitiva. Vamos a ver, el concepto de energía capacitiva es una energía que producen las baterías para compensar la energía reactiva que produce la fábrica, los motores. Pero ¿qué pasa cuando la fábrica para un fin de semana o para por la noche? Que si las baterías no están preparadas, esa energía de compensación la siguen produciendo y eso es malo para el sistema. Entonces, lo que se ha definido ahora es que se debe de penalizar cuando en periodos P6, que es justo las noches y los festivos, una empresa genera capacitiva. Obligatoriamente, entonces, nos obligan a regularlo y a eliminarlo o meter sistemas de compensación de esa energía capacitiva. Ya os avisamos de que en principio la propuesta de ley controla la energía capacitiva, la define como impuesto, pero le pone de momento valor cero. Es decir, que durante los primeros meses, aunque se genere esa energía capacitiva, no nos va a suponer coste, pero con la intención de poder cambiarle y grabarla en el momento que consideren oportuno o que haya pasado, digamos, el proceso de transición que consideren. Vamos a ver cuáles son los valores propuestos. Estos valores propuestos son los que se proponen por la CNMC y que el gobierno tiene que refrendar, pero que el gobierno ya ha pasado a todos los agentes del sistema eléctrico para validación. Es decir, si alguien tiene que reclamar, protestar algo, que lo valide. Pero ya son valores, digamos, aceptados por el gobierno. Entonces, si veis los peajes de potencia que se pagan ahora en la parte superior, estos peajes son euros por kilovatio y por año, 40, 24, 16 euros, 59, 36, 8, 39, 19, 6 periodos. Entonces, estos costes pasan a 30, 26, 15. Hay una disminución. El concepto de potencia, solo por comparar cifras, ya veis que baja. ¿Vale? Lo que no baja es la línea de excesos de potencia. Veis que estaba en 1,407 y pasa a 3,47, 3,47, 1,88. Es decir, es esta línea la que sube y es el concepto de peaje de potencia el que baja. Y si nos vamos al peaje de energía, en el peaje de energía ahí veis los valores actuales y abajo los valores propuestos. Entonces, todo este paquete que pasa a tener los peajes que veis aquí abajo, veis cómo sube de 2,6, 1,4 a 5,17. Es decir, se dobla el valor de los peajes de la parte de energía, que se calculan como euros por cada kilovatio hora consumido en el mes. Vamos a ir viendo cómo simulaciones de cómo afecta eso a la factura. Bueno, antes los dos conceptos más que cambian, que son los pagos por capacidad y los coeficientes de pérdida. Estos conceptos son opacos a la factura, no los veis. No los veis, pero las comercializadoras los han utilizado para haceros vuestras ofertas. De tal manera que son motivo para que las comercializadoras os cambien los precios, aunque tengáis negociado un precio fijo de un contrato a 12 meses o al periodo que sea, la comercializadora ahora os podrá decir, no, como han cambiado los términos regulados, os cambio el precio fijo del contrato, ¿vale? Y tendrá derecho a hacerlo porque todos los contratos tienen esa cláusula. Cuando cambian los conceptos regulados, os los podré imputar. Lo que no sabe nadie es de qué manera relaciona la comercializadora el concepto regulado con el precio final, con lo cual va a ser muy difícil discutir esas revisiones de precio.
Entonces, esas revisiones de precios no son importantes porque el pago por capacidad es, digamos, en este caso veis que es 0,6 céntimos, ¿vale? Y pasa a 0,1 céntimo, con lo cual incluso baja. Y los coeficientes de pérdida también están un poco en línea. Es decir, no va a ser un tema importante, crítico, es la parte más pequeña del cambio, pero que sepáis que eso va a existir. Vamos a ejemplos concretos. Aquí tenemos un ejemplo de una empresa de 6 periodos que tiene unas potencias contratadas de 960, 60, 975, 975, 1440 en P6. ¿Vale? Esta empresa, lo que le pasaría, hemos cogido en la parte inferior, veis los consumos. Con los periodos actuales, consume 2.771.000 kilovatios, distribuidos en estos periodos actualmente, 984.000 en P6. Lo primero que hemos hecho ha sido convertir este consumo al nuevo calendario. Y eso hace que estos 984.000 se transformen en 948.000. Y que el P1, que consumió 297.000, ahora pase a ser 392.000. ¿Vale? ¿Cómo podemos hacer esa conversión? Pues porque tenemos la curva de carga. Al final la curva de carga es la que marca lo que tú has consumido, en este caso, hora a hora. ¿Vale? ¿Qué pasa con estos nuevos consumos? Pues que los peajes que va a consumir son de precios nuevos y consumos nuevos. Eso traducido en este cuadro de resumen de aquí arriba vemos que lo que es ATR de energía es la parte de peaje de energía, pasa de 24.897 a 57.000. ¿Vale? Lo que os decía de doblar, aquí se ve. La parte de potencia contratada pasa de 107 a 87. Y los pagos por capacidad pasan de 5.200 a 965. El balance total es que de una parte regulada de 137 pasa a 146. ¿Vale? Un sobrecoste de 8.772. Esta empresa tiene una base imponible durante todo el 2020 por electricidad de 251.000 euros, con lo cual este 8.772 representa que sobre la base imponible final tiene un incremento de coste del 3,49%. ¿Vale? Ojo, pero eso con las potencias actuales implicaría que sus excesos de potencia se incrementan en 5.000 euros. Vamos a ir a ver sus excesos de potencia y estos son sus excesos de potencia. ¿Veis la fórmula que tenéis arriba? Así se calculan. Es decir, calculando para cada cuarto de hora estos coeficientes, esta fórmula, bueno, bastante complejo. Los costes de su consumo durante 2020 generaron una penalización por excesos de potencia de 1.775 euros. Los costes con los nuevos periodos y las nuevas tarifas genera para el mismo consumo una penalización de 6.720 euros. ¿Cómo se puede evitar esta penalización? Optimizando las potencias. Hay que recalcular cuál es la potencia contratada que deben de tener. ¿Vale? Y ese es el primer ejercicio que nosotros vamos a hacer a todos los asociados. Es recalcularles los costes con los nuevos peajes para el consumo del año anterior y así poder reajustar potencias. De esta manera vamos a evitar el sobrecoste de 5.000 euros, aunque evidentemente nos va a cambiar la potencia contratada. ¿Vale? Pero como la potencia contratada es lo que menos ha subido, va a ser mejor subir un poco potencia contratada para bajar los 5.000 euros de penalizaciones. ¿Vale? Bueno, espero que hayáis podido seguirlos. Si no, podemos volver a él cuando digáis. Este mismo ejercicio lo hemos hecho para tarifas 3.1A. En este caso, veis que el consumo en la parte inferior, el consumo actual era 1.298.000, esta empresa tiene 372 kilovatios de potencia contratada y este 1.289.000 kilovatios lo hemos repartido ahora en los 6 periodos que le tocan. Y al aplicarlo sobre esos 6 periodos, resulta que el peaje de energía pasa de 15.000
a 26.000 euros, ¿vale? También no ha llegado al doble, pero se incrementa mucho. El coste de la potencia contratada, en este caso, baja de 38 a 33 y los pagos por capacidad se incrementan un poquito en este caso. Al final existe una diferencia de 6.458 euros, que sobre su base imponible de 110.000 da un 5,83% de incremento, ¿vale? ¿Qué le pasa a la potencia de esta empresa? Pues esta empresa tiene una potencia donde en bastantes ocasiones no llegaba al 85%. Luego recibía la facturación solo del 85% de la potencia contratada, es decir, tenía unas bonificaciones importantes por no llegar a la potencia contratada, ¿vale? ¿Y qué pasa con las nuevas potencias? Pues que el coste de la nueva potencia se le va a 33.000. 33.000 contra los 34.000 que paga actualmente, en este caso tiene un ahorro de 846. ¿Por qué? Porque es una empresa que no tiene penalizaciones. ¿Veis? Las penalizaciones son mínimas. Con las nuevas tarifas, la penalización será 143 euros durante todo un año, ¿vale? Es una empresa que tenía ya la potencia, digamos, sobredimensionada. En este caso, no pagará penalizaciones y tendrá ahorro, ¿vale? Pero si nos vamos a una empresa que tenga en esos momentos más ajustada la potencia, aquí estamos hablando de una empresa de 3.0, que también se calculan igual los excesos de potencia. Veis que esta empresa tenía un coste facturado de 17.546, que es prácticamente lo que le corresponde a la potencia contratada, y pasa a tener un coste de 20.961. Es decir, en casos en que la empresa está, digamos, utilizando más la potencia, en este caso va a tener un sobrecoste de 3.500 euros. ¿Vale? Es casi sobre un coste actual de 17.000, es casi un 20% de incremento. Es decir, otra vez es crítico calcular qué potencias contratadas debemos de tener, ¿vale? Porque es el efecto de la penalización el que hace que nos pasemos o que ahorremos con el tema del cambio de tarifas con las nuevas potencias. Por lo tanto, lo que recomendamos en el periodo que tenemos desde ahora hasta el 1 de junio es que hagamos la conversión de la curva de carga del 2020 a los nuevos periodos y nuevas tarifas y que para ello necesitamos esas curvas cuatorarias. Las empresas que no las tengan, consideramos que es muy interesante implantar un equipo de monitorización. Todas las empresas que tienen en estos momentos contador con la distribuidora, en la factura tienen un coste de alquiler de contador. Ese coste de alquiler o va pues entre 30 y 60 euros, depende del tipo de tarifa que tengan las empresas. Pues por un importe equivalente, la empresa puede tener un contador en propiedad que le da lecturas en tiempo real y que le da información de lo que está consumiendo y de los cuartos de hora. De tal manera que lo que estamos diciendo es que sin sobrecoste podemos tener el equipo en propiedad y información. Voy a dejar de compartir y pasar a otra pantalla para enseñaros el tipo de información que puede dar un contador en propiedad con el software debidamente habilitado. Un segundo y paso a otra pantalla. Voy un segundo a cambiar de pantalla aquí. Y ahora vale. ¿Veis? Este es un asociado nuestro que tiene una instalación con 390, es una 6.A, 390, 390, 451. ¿Vale? Esta empresa en estos momentos, veis la barra roja.
en estos momentos tiene un 82,31% de utilización de la potencia. Esto es en tiempo real. Es decir, esto va variando cada 3 minutos. ¿Vale? Y nos está diciendo, pues del 1 del 2 al 28 del 2, cómo va nuestro coste de la energía, cuánto hemos consumido, del 1 del 3 al 3 del 3, cómo vamos durante esta semana, y nos va dando información en tiempo real de costes y de consumos, cómo vamos en este caso, por ejemplo, en potencia, estamos justo cerca de la raya roja, cómo estamos a nivel de intensidad de corriente y factor de potencia, esto para el electricista de planta también es importante, o cómo vamos con temas de la tensión. Y además una serie de gráficos donde nos puede decir en cada momento cuándo hemos incurrido en penalizaciones, qué valores hemos pagado de excesos, qué maxímetros hemos tenido, ¿vale? Y que esta información además nos permite sacarla para el periodo que queramos. Podemos ir, por ejemplo, a qué pasó la semana pasada y nos va a decir rápidamente pues que la semana pasada dónde tuvimos, en qué periodos tuvimos el coste, por ejemplo, nos va a decir día a día y hora a hora cuando hemos tenido valores máximos, nos va a decir de la semana pasada qué penalizaciones hemos incurrido por esos maxímetros, es decir, en periodo 1 la semana pasada tuvimos 444 kilovatios y generó un coste, ese coste ya lo tenemos en factura, de 74 euros en P1 y de 44, ¿vale? Son costes de la penalización que correspondía a esa semana o a ese día. Nos muestran en el gráfico en qué momentos tuvimos los picos, ¿vale? A la hora tal, ¿vale? El 22 de febrero a las 12:30 llegamos a 428. Y el 23 de enero a las 15:15 llegamos a 390. ¿Vale? La raya roja es lo que tenemos contratado, como potencia contratada, y vemos el real, para bien o para mal, que tenemos, y los rojos nos va diciendo en qué momento incurrimos en penalizaciones. Nos va a decir la energía reactiva que vamos generando y si tenemos penalización por ella, ya os digo, día a día, semana a semana, mes a mes. Nos va a dar información de la capacitiva, que ahora es lo que nos obligan a regular, ¿vale? Nos va a dar información de voltajes, que puede ser necesario. Nos dice las curvas horarias, es decir, en qué hora, de qué día consumimos cuánto. Pero nos va a decir después también los consumos de energía reactiva y aquí tenemos la curva de cuarto horaria, es decir, lo que os decía que hace falta, que era necesario. Cada cuarto de hora, veis arriba en la distribución de días, los cuartos de hora de cada hora. La hora 0, 15, 30, 45, 60 minutos, ¿vale? Del día tal. La hora 1, lo mismo, ¿vale? ¿En qué momento se produjeron los picos? Por si eso tiene que ver con alguna decisión de producción que hemos tomado. En resumen, tenemos la información, por una parte, para poder verificar que los costes que nos cobra la comercializadora son correctos, pero por otra parte también para anticiparnos y optimizar con esas lecturas si jugamos con diferentes potencias, qué potencia habría sido la óptima. Vuelvo a la presentación principal. ¿Vale? Entonces, como os decía, pensamos que es conveniente. Que no se quiere cambiar el contador, que se quiere seguir manteniendo el contador de la distribuidora, pues en este caso lo que habría que hacer es colocar encima del contador de la distribuidora un sistema de monitorización que tiene un coste inferior a 15 euros al mes y nos da esa misma información, lo que pasa que no en tiempo real, sino de un día para otro. Siempre es mejor tenerlo de un día para otro que tener que ver la factura ya con el coste incurrido y sin posibilidad de maniobra y además sin información para comprobarla, ¿vale? Entonces, bien por el cambio de contador o bien por la implantación del sistema de monitorización, creemos que todas las empresas deberían de tener monitorización de su consumo eléctrico.
Un segundo, que ahora se ha quedado quieta la pantalla. Ahora. Vale, estamos hablando de equipos como los que veis ahí, homologados, es decir, todas las comercializadoras, todas las distribuidoras verifican que el equipo es correcto. Tenemos más de 30 asociados ya con estos equipos y no hay ningún problema de funcionamiento. Información de alarmas, de lecturas de estimadas. Por ejemplo, otra de las utilidades que obtenemos muy fácil es la simulación de la factura del próximo mes. Es decir, el día 1 de marzo, el sistema nos va a dar la prefactura del consumo eléctrico. Es decir, antes de que nos llegue de la comercializadora, nos va a servir para anticipar el gasto o para contrastar la factura de la distribuidora. A nivel, por ejemplo, de alarmas, pues emite alarmas de exceso de reactiva, de que te has pasado en el maxímetro por encima de un valor, de que tienes problemas de voltaje. Es decir, hay un sistema de, digamos, de monitorización permanente, gestión de incidencias y alarmas y al cierre comprobación de facturas, porque él registra el momento en que se envía el dato de consumos a la distribuidora para facturar. Y existe una sincronización para que los kilovatios hora que considera en su factura pro forma coincidan con los kilovatios hora que te va a facturar después la comercializadora. Incluso tiene herramientas pues, para eliminar la capacitiva, es decir, si la empresa no tiene capacidad de modificar las baterías que tiene ahora, le conectas este tipo de kit y anula la generación de capacitiva, que de momento ya he dicho que no es coste, pero puede serlo en el futuro. Bueno, hasta aquí todo lo que es el cambio en el sistema eléctrico. Y aprovecho solo una transparencia para avisar de que en el gas también viene otro cambio. Este está fijado para el 1 de octubre próximo. Tenía que haber entrado en vigor el 1 de octubre de 2020, pero se ha aplazado al 1 de octubre de 2021. En este caso, las tarifas cambian todas de nombre. La 2.0, 3.0, 3.1 que hay en esos momentos se van a llamar RL1 en adelante. Y el único criterio para establecer cuál va a ser nuestra tarifa es nuestro consumo anual. ¿Vale? Ahí tenéis rangos. Pues la mayoría de nuestras empresas pues están entre 300.000 kilovatios año y 15 millones, ¿vale? De kilovatios año. Afortunadamente, la buena noticia aquí es que tanto el término fijo de la factura de gas como el término variable de la factura de gas van a bajar a partir de octubre. Esto es el gráfico previsto para octubre 20, que al final se ha aplazado y será octubre 21, pero la parte fija del término, la parte del término fijo va a variar del orden del 1 o 2%, y la parte del término variable de peaje del gas va a variar del 3 al 4%. Y además esta variación va a ser progresiva, es decir, que cada año va a bajar un poco más porque ha habido una renegociación de precios entre el Ministerio y la CNMC y la empresa dueña de la distribución del gas, que en estos momentos ya era gas natural, pero ahora con toda la separación de filiales ya no sé cómo se llama. Pero ha habido una rebaja de precios de coste de esa distribución y eso lo van a repercutir directamente a los peajes, ¿vale? De tal manera que es una buena noticia que tengamos una previsión de reducción de los peajes de la parte regulada del gas. Y bueno, y además la central de compras de FMVAL hace bastante más negociaciones. Ahí os hemos puesto un poco las negociaciones que vamos proponiendo. Algunas de ellas os llegan por correo electrónico, otras solo llegan a los asociados que han dicho que quieren participar en la central de compras, pero sepáis que estamos sacando provecho de telefonía, material de oficina, mensajería, tarjetas de gasolinera, gases industriales, gestión de residuos, de muchos conceptos. Está a vuestra disposición. Si tenéis algún interés, os dejo ahí los datos de contacto, os ponéis en contacto con nosotros y os explicamos la operativa de la central de compras y cómo incorporaros a estas negociaciones.